Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. No toque nada. Todo lo que ve aquí ha sido objeto de algún embrujo o maleficio, o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Nada es un juguete. Ni siquiera los juguetes. ¿Cuántos casos tienen? ¿Casos? Soy Ed Warren, estoy aquí con mi mujer Lorraine. ¿Unos 1000? Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. ¡Mami! Puede pasar cualquier cosa. ¡Mami! Puede no, es lo más probable. Sí. Algo ha cambiado. Algo es diferente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te expulsan. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder satánico. Nos hemos esperado muy pacientemente. La franquicia del Conjuro llega a un punto de inflexión con el estreno del Conjuro 4, Últimos Ritos. Una cinta protagonizada nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga en sus ya icónicos roles de Ed y Lorraine Warren, que viene a marcar el cierre de la línea principal de historias inspiradas en los archivos de la pareja de investigadores más influyentes del cine moderno en el terreno del paranormal. Con una trayectoria que se extiende desde 2013, la saga ha logrado consolidarse como una de las franquicias de terror más taquilleras de la historia, recaudando más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial. No obstante, más allá del éxito económico, ha conseguido también revivir el interés por los relatos del oculto, rescatando casos reales de supuestos encuentros con lo sobrenatural. En esta ocasión nos vamos a encontrar con el capítulo final, o en principio final de esta serie del Conjuro, que centra su mirada en un episodio particularmente polémico y mediático, el caso Smulf, registrado en Pensilvania durante las décadas de 1970 y 1980. La película promete cerrar con fuerza
no solo por el dramatismo de la historia, sino también por el impacto cultural que representa poner fin a una saga que marca un antes y un después en el cine de terror contemporáneo. Y nos centramos en el caso Smurl, que es un caso controvertido. Para entender la magnitud del proyecto es necesario volver a West Pittston, una pequeña localidad de Pensilvania donde en el año 1973 Jack y Janet Smurl se mudaron junto a sus 4 hijas a una casa que pronto se convertiría en el eje de su calvario particular. Lo que comenzó como ruidos extraños, olores nauseabundos y aparatos eléctricos que funcionaban sin explicación, pronto escaló hacia agresiones físicas, ataques sexuales denunciados por los propios miembros de la familia y la presencia de sombras, de figuras sombrías. Los Smurl relataron que su perro fue arrojado contra una pared, que una de las hijas fue empujada por las escaleras y que incluso objetos pesados se movían solos. Jack Smurl afirmó en entrevistas que fue víctima de una violación por parte de una entidad invisible, mientras que Janet contó que fue levantada y suspendida en el aire por una fuerza desconocida. El caso llegó a los medios de comunicación locales y nacionales y generó, obviamente, tanto interés como escepticismo. Mientras algunos vecinos aseguraban haber percibido también fenómenos extraños, otros pensaban que la familia exageraba o simplemente que se inventaba los sucesos. En 1986, tras más de una década de fenómenos vividos en aquella casa, los Smurl recurrieron a Ed y Lorraine Warren, ya conocidos por aquel entonces por casos tan emblemáticos como por ejemplo la casa de Amityville. Los investigadores aseguraron percibir una fuerte actividad sobrenatural en la casa. Ed describió repentinas bajadas de temperatura y la sensación de que los espejos parecían hablar. Según su conclusión, estaba habitado por 4 entidades, a saber, el espíritu de una anciana inofensiva, una joven agresiva, el fantasma de un joven atormentado que habría muerto en la casa y, cómo no, no puede faltar cuando está Ed Warren metido en esto, un demonio que era considerado el responsable de los ataques más violentos. Los Warren realizaron rituales, oraciones y sesiones para intentar expulsar a esas presencias. Aunque afirmaron que la actividad disminuía, nunca desapareció por completo, y la familia siguió sufriendo fenómenos hasta mudarse definitivamente. El caso quedó documentado en un libro de 1988 que se llamaba La Casa Encantada, la pesadilla de una familia, escrito por el periodista Robert Curran junto a los Smurl y los Warren. Años después, en 1991, se estrenó una película titulada The Haunted que popularizó aún más la historia. El salto de este caso a la gran pantalla no es casualidad. La franquicia del Conjuro siempre ha jugado con el delicado equilibrio entre los hechos históricos, calificados de reales, en algunos casos tienen una base real o son reales, y licencias artísticas, tomando como base los archivos precisamente de los Warren. En los últimos ritos, la narrativa no solo recrea el tormento de los Smurl, sino que enfoca también el desgaste emocional de los Warren. Tras décadas de investigaciones, la pareja se enfrenta a su propio cansancio, a la dificultad de conciliar su vida familiar con un destino marcado por el enfrentamiento con lo sobrenatural. De acuerdo con declaraciones de los propios productores, esta entrega lo que busca es ser más introspectiva, explorando secuelas psicológicas tanto en los Smurl como en los Warren. Aún así, los guiños al universo cinematográfico así no faltan. Apariciones de Annabelle, referencia a expedientes anteriores que se enlazan con el relato principal, y el director, Michael Chaves, quien ya estuvo al frente de La Llorona del año 2019 y El Conjuro, obligado por el diablo, en 2021, subraya que el objetivo ha sido dotar de realismo a la película. Para ello realizó entrevistas a las hermanas Smurl, sobrevivientes de aquellas jornadas prácticamente inolvidables, ya que los padres han fallecido, y en palabras de Chávez,
hablar de ellas y con ellas resultó impactante porque describieron con detalle la angustia vivida y el escepticismo social al que se enfrentaron. La película conserva la estética oscura característica de la saga, con un ritmo que combina momentos de terror con escenas de una intimidad familiar lógica. Según Patrick Wilson, el guión plantea un dilema distinto. Los Warren ya no son rescatadores, simplemente, sino padres que deben priorizar a su hija Judy mientras se enfrentan a un nuevo caso que amenaza con destruirlos emocionalmente. El productor Peter Safran lo resume con ironía diciendo que es uno de los casos más fáciles de encontrar en Google. Pero más allá de lo accesible, la historia ofrece un abanico narrativo perfecto. Fenómenos paranormales escalofriantes, un conflicto familiar, la participación de los Warren y la controversia pública. Para Vera Farmiga, la elección también representaba una oportunidad de mostrar otra faceta de los Warren, más vulnerable, más emocional. La actriz además dijo que en los últimos ritos se centran en un ajuste de cuentas, no solo con las entidades demoníacas, sino también con las propias heridas de los personajes. De esta forma, desde el estreno en 2013 bajo la dirección de James Wan, El Conjuro logró lo que pocas películas de terror han logrado, convertirse en un fenómeno cultural del cine y en una franquicia amplia. Alrededor de la saga principal ha habido diferentes spin-offs como Annabelle, La Monja, La Llorona, que contribuyen a un universo compartido similar al de los cómics, pero con tintes macabros. La estrategia ha dado frutos, más de 2.000 millones de dólares en taquilla. ¿Y el éxito radica en qué? En casos reales documentados que despiertan la curiosidad histórica, terror cinematográfico clásico con sustos calculados y atmósferas inquietantes, y personajes icónicos como los Warren, tan reconocibles como, en este caso, las figuras que en la realidad luchaban con lo paranormal, con los casos que les llegaban. Así, no se puede hablar que el caso Smule ni los Warren sin mencionar la polémica de este caso. Para muchos los Smule exageraron o inventaron los hechos con una estrategia para obtener notoriedad y también dinero. De hecho, tras la publicación del libro de Haunted, varios periodistas señalaron inconsistencias en los relatos. Algunos vecinos aseguraron no haber escuchado ni visto nada extraño, mientras que los sacerdotes locales dudaron de la veracidad de los exorcismos informados. Los Warren, por su parte, siempre tuvieron detractores, sus modernos haters, que les diríamos, que les acusaban de explotar tragedias familiares para alimentar su reputación. Y aún así la pareja mantuvo su versión hasta el final, y miles de seguidores continúan hoy día defendiendo la autenticidad de sus investigaciones. Por tanto, ¿qué tanto por ciento es realidad y qué tanto por ciento es ficción? La película no da respuesta definitiva a esto. En este sentido, actúa simplemente el cine como un espejo de creencias, aunque también pone de manifiesto el escepticismo que persistía, los relatos paranormales y también la fascinación que tenemos de forma universal todos los seres humanos. ¿Hacia qué? Hacia lo desconocido. El caso Smule, igual que el caso Amityville o Enfield, trasciende de su contexto histórico para convertirse en un mito moderno. Y es justamente esa mezcla de hechos y testimonios, también de dudas, la que garantiza que la historia siga siendo contada, reinterpretada y 1000 veces analizada. La franquicia, desde luego, ha tratado a lo largo de todos estos años y de todas estas películas, como no puede ser de otra forma, una serie de casos, una serie de investigaciones que realizaban los Warren, que son parte hoy día de la propia historia de los fenómenos paranormales, y eso es innegable. Otra cosa diferente es que creamos o no en estos casos. La familia, con sus 4 hijas, vivieron esos hechos, según sus testimonios, en West Pittston, en Pensilvania. Sintieron esos ruidos, esos gruñidos, esos arañazos en las paredes, les venían esos olores nauseabundos,
esos electrodomésticos que se encendían solos, sufrieron esos ataques físicos, incluso hablaron de esas presencias demoníacas que de alguna forma se manifestaban ante ellos. Los Warren declararon haber presenciado eventos de tipo poltergeist. Descubrieron que en el terreno original se asentaba una granja donde vivían 3 personas, un matrimonio y la madre de ella. Él asesinó a ambas cuando descubrió una aventura amorosa de su cónyuge, y esos eran los 3 fantasmas que decían se aparecían allí. Pero ellos ocultaban al verdadero autor de los hechos violentos, que sería ese demonio que decía Ed Warren, y que la casa tenía un portal en esos espejos de conjuro que se usaron con fines satánicos en otro tiempo. La diócesis de Scranton se involucró gracias a la petición de la familia. La casa fue bendecida e incluso uno de ellos pasó noches en el interior, pero no vieron ninguna actividad paranormal. La verdad es que a todo esto los Warren realizaron la investigación, se llevaron el espejo a su museo, donde hoy está, y no pudieron resolver el caso. El sacerdote y el profesor de teología de la Universidad de San Buenaventura, Alphonsus Travel, expresó que podía haber otras explicaciones sin recurrir al demonio. Y la diócesis de Scranton en 1986 dijo que no estaban seguros de que podría haber estado causado por el demonio este tipo de hechos. El profesor, por ejemplo, Paul Kurtz de la Universidad de Buffalo, y entonces presidente del Comité para la Investigación Científica de lo Paranormal, dijo que los Warren no eran investigadores objetivos, independientes o imparciales, y calificó las afirmaciones de Small como un fraude, como una farsa. Basándose en una entrevista de Jack Small, donde este le dijo a un reportero que se había sometido a una cirugía para eliminar el agua de su cerebro en 1983 porque había estado experimentando pérdida de memoria a corto plazo debido a un caso de meningitis en su juventud, Kurtz razonó que las afirmaciones de la familia posiblemente se debían a delirios, deterioro cerebral o alucinaciones, y aconsejó que se sometieran a exámenes psiquiátricos y también psicológicos. Esa es la parte B de toda esta historia. La parte A es creer o no creer en lo que contaron los Small. Pero desde luego estamos ante una de esas investigaciones que dan la sensación que esconden mucho más y que en la vida real, tras mudarse los Small, dijeron que la actividad cesó, y aunque el telón aquí se baje para los Warren, de momento, el eco de sus expedientes siempre continuará alimentando debates, miedos y leyendas por muchos años más. No toque nada. Todo lo que vea aquí ha sido objeto de algún embrujo o maleficio, o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual. Nada es un juguete. Ni siquiera los juguetes. ¿Cuántos casos tienen? ¿Casos? Soy Ed Warren, estoy aquí con mi mujer Lorraine. ¿Unos 1000? Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás. Mami, mami, mami. Puede pasar cualquier cosa. Mami, 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 mami. Puede no, es lo más probable. Sí. Algo ha cambiado.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te expulsan. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¡El poder satánico! Nos hemos esperado muy pacientemente. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.